Estamos en vivo. Hola, buenas tardes a todos, o buenas noches, depende en qué lado del Océano Atlántico estén, en qué lado del Ecuador. Aquí estamos Claudia Pardo y yo, Melissa, en la librería Cariño de París, y hoy tenemos la suerte de hacer el segundo encuentro de nuestro ciclo de literatura boliviana. Estamos muy contentas de volvernos a encontrar con un nuevo autor y hoy tenemos la suerte de recibir, entre comillas, virtualmente, obviamente que nos hubiera gustado tenerlo aquí, pero a Juan Pablo Piñeiro. Hola Juan Pablo. Hola Melissa, ¿cómo estás? Qué gusto estar virtualmente por allá. Buenas noches para París y buenas tardes para acá. Te agradezco mucho por esta invitación a la librería Cariño, que me va a encantar conocer algún rato. Gracias Claudia por todas las gestiones y por todo lo que has hecho. Y también agradezco mucho a la editorial 3600 que está transmitiendo, también con la ayuda de la Cámara del Libro. Así que es un gusto estar aquí para conversar con ustedes. Absolutamente. Sí, muchísimas gracias esta vez a la librería Cariño por acogernos por segunda ocasión, presentar en este proyecto de difusión en el que la librería y Melissa se han comprometido y le están poniendo todas las ganas para difundir y conocer autoras y autores contemporáneos, literatura boliviana. Y bueno, hoy estamos con nuestro segundo invitado, felices, porque además, bueno, están siguiéndonos de cerca en La Paz, la editorial 3600, que también nos sirvió la primera vez. Es una ocasión también para presentar y difundir el trabajo de las editoriales independientes de Bolivia. Entonces, nuestros dos primeros títulos son el 3600, y evidentemente también agradecer muchísimo el apoyo de la Cámara del Libro de La Paz, que nos está ayudando con la transmisión y las cosas técnicas ahí para las transmisiones en Facebook, en las redes sociales. Entonces, gracias también al público que ya se está conectando, y bueno, esperemos que esta noche, tarde, tengamos un encuentro que nos provoque la lectura de literatura boliviana. El primer encuentro lo pueden descubrir en el YouTube de la librería Cariño, y este segundo esperamos también dentro de poco poder publicarlo para que no solo los que están aquí con nosotros en diálogo, sino que aquellos que no hayan podido estar puedan descubrirlo más adelante. Bueno, no sé si son los mismos que participaron en el primero o en el segundo. Como dijo Claudia, lo interesante es encontrarnos, es descubrir esta nueva literatura contemporánea. Y bueno, Juan Pablo, si estás de acuerdo, hacemos una breve reseña sobre tu vida. Después tú puedes ajustarla si nos equivocamos. Empezamos por presentarte y decir que sos escritor, guionista, productor de cine. Has nacido en 1979, si no me equivoco, en la ciudad de La Paz, donde te encontrás actualmente. Has publicado 3 novelas: Cuando Sarachura despierte, en el 2003, Limán y Púrpura, 2010, y el libro que tenemos aquí y que vamos a presentar hoy, que se llama Manudibush Sheppe, si no me equivoco, en el 2020, es el reciente. Has publicado otros libros de cuentos, como Serenata Cósmica en el 2013, y bueno, te ha ido bastante bien con estos libros, más de 7 millones. Primero, es mi pequeña princesa. Alicia, por favor, ¿podrías cortar tu micrófono? Ya lo corto, creo. Ah, perfecto. Gracias. Estas son las cosas de la conexión. Bueno, te ha ido bastante bien. Tu primera novela ha sido editada no solo en Bolivia, sino en Argentina, en Francia. Y además, bueno, has trabajado durante mucho tiempo en el mundo de
del cine, ¿no? Sos guionista. No voy a hacer la lista de todas las películas, sino, pero has sido guionista, productor, director de producción. A ver, una vida bastante amplia en estos campos de escritura. ¿Me querés completar con algún elemento más? No, todo correcto, justamente eso, ¿no? Tengo esas 3 novelitas, tengo el libro de cuentos y claro, he tenido la suerte también de estar metido en el cine y ver que se complementa mucho, ¿no? Yo creo que uno aprende muchas cosas del cine que ayudan para la literatura, ¿no? Entonces eso sí, está correcto toda la biografía. Buenísimo. Bueno, para las personas que no conocen, tenemos una invitada en presencial, así que estamos súper agradecidas de que estés aquí. Bueno, para la mayoría de las personas que se está conectando y que, bueno, es el público hispano, ¿no? Que está conectado a la librería, pero también el público francófono que quiera acercarse a la literatura boliviana. Hay que señalar que esta primera novela que publica Juan Pablo, Cuando Sarachura despierte, es una novela que tiene ya más de 10 ediciones, o sea, se ha convertido realmente en un clásico de la literatura boliviana contemporánea y ha sido una obra que se ha difundido muchísimo. Y entonces la primera pregunta va un poco hacia ese lado, ¿no? O sea, el desafío de escribir después de una novela que ha tenido una difusión excepcional, que ha tenido una acogida tan grande y que se ha convertido en pocos años en un clásico, ¿no? Entonces, el desafío de escribir después de ese momento, ¿cómo ha sucedido esto, Juan Pablo, para Manu Viduyepe? ¿Qué experiencias, qué caminos te han llevado a escribir Manu Viduyepe? Ya, perfecto, tienes toda la razón, ¿no? O sea, era muy joven yo cuando he publicado Sarachura, ¿no? Tenía 22 años y eso ya es hace casi 20 años, imagínense. Y como dicen, es súper difícil partir con una novela que llega muy bien, porque generalmente uno va intentando. Entonces, pues, para seguir escribiendo, uno realmente está pues en problemas, ¿no? En Camisa de 11 varas. A ver, creo que está aquí mi WhatsApp conectado, lo voy a desconectar para que no suene un segundito. Ahora sí. Entonces, como les decía, es complicado después de eso volver a poder escribir, ¿no? Y porque además hay algo que pasa siempre, ¿no? Que es decir que, a ver, creo que hay un micrófono prendido. A ver. Eso, que todos los que tengan micrófono, si lo pudieran apagar sería mejor porque a veces está con eco. Eso, gracias. Entonces, es complicado volver a escribir, y ya me lo decía una vez Jesús Sagasti, a quien yo considero un maestro, ¿no? Y considero quizás de lejos el mejor escritor que hemos tenido en Bolivia. Él me decía que yo podría repetir la fórmula de la primera novela y salir adelante, ¿no? Y seguramente como ha funcionado, hacer unos otros cambios y volver a hacer algo así, pero que en la búsqueda, digamos, de la literatura, en la búsqueda de lo que uno quiere escribir, más bien lo que tiene que tratar siempre es de renovarse, de buscar otra manera, de entender. Entonces siempre me ha costado mucho volver a escribir después de eso. En 2010 he vuelto a publicar Imán y Púrpura, y después por 9 años he estado escribiendo esta novela que salió en 2020, ¿no? Pero que siempre con un poco esa presión, ¿no? De que una novela funcionó tan bien y que después uno tiene que tal vez no sé, pues por lo menos tratar de llegar a algo parecido, pero yo creo que la clave está justamente en no repetirse y más bien, aunque haya sido exitoso, más bien tratar siempre de buscar, de encontrar otro lenguaje, de encontrar otra perspectiva, y en base a eso es que está Manu Viduyepe, ¿no? Además que mis otros libros siempre están situados en La Paz, geográficamente. En cambio, refleja un poco la vivencia que he tenido, una época de mi vida que he estado más que todos viviendo en la selva andina, en la selva amazónica, en Cobija, durante 6 años más que todavía, ¿no? Iba, venía, pero estaba sobre todo ahí en la casa de mi padre, y también quería cambiar ese aire, ¿no? Quería cambiar esa geografía y darle no sé, pues una horma narrativa a ese lugar, ¿no? Que es la selva, que es tan hermoso, ¿no? Entonces esta es mi novela, digamos, selvática, amazónica, que se diferencia entre las otras que eran súper paseñas, le vamos a poner así. Y en ese sentido, un poco ya entrando, digamos, en el tema de ese espacio geográfico, que definitivamente es uno de los elementos más interesantes del libro, digamos,
no solamente a un nivel boliviano, digamos, sino también a un nivel de literatura latinoamericana, porque efectivamente en esa selva no existen fronteras, ¿no? Pareciera que estamos realmente ante el universo que es la Amazonía, y ahí pues en todos sus niveles, digamos, ¿no? Que las fronteras están súper difusas, pero en ese sentido yo me pongo a pensar, digamos, en un lector que un poco se acerca desde afuera, digamos, a esta literatura, y que el conocimiento sobre lo que es la literatura latinoamericana pasa, por ejemplo, por los clásicos como García Márquez y todo esto del realismo mágico y Y bueno, yo te escuchaba en una entrevista, en un conversatorio que hiciste antes, y claro, o sea, tú, digamos, marcas una diferencia muy importante, digamos, con esta tradición, porque estás asumiendo todos esos hechos que suceden en este espacio como sucesos absolutamente reales y constitutivos de la vida de la gente, digamos, ¿no? En estos espacios. Entonces, ¿cuál sería esa distancia como para el lector que se va a acercar a tu obra con esa tradición, digamos, ¿no? Y me gusta muchísimo una categoría que planteas en la novela, que es el falso realismo amazónico. A ver, contanos qué es esto del falso realismo amazónico. Hay todo un tema con el boom y con el realismo mágico, ¿no? Y termina uno siendo, o tiene que escribir totalmente distinto, o cualquier cosa que se parece un poquito ya te la encasillan en el realismo mágico, que yo creo que también tiene que ver con una, no sé, pues una visión editorial de ese tiempo también, ¿no? Porque si vemos lo diferentes que son los autores, se los condensa en una sola línea y le dicen realismo mágico, ¿no? A mí me pasó algo bien chistoso con Sara Chura, ¿no? Yo de chango terminé de escribirla y... y la llevé a Buenos Aires para regalarla a la biblioteca de Buenos Aires para que tengan la copia. Y cuando vieron la novela, vieron un poquito, me dijeron, ah, no, los especialistas en cosas andinas están ocupados. Yo le he dicho, pero esto no es una cosa andina, esta es mi novela, ¿no? Solo tiene esta visión, pero es muy distinta, ¿no? Entonces, yo creo que también pasa lo mismo un poco con la Amazonía, ¿no? Uno no puede decir que no hay libros amazónicos porque hay libros increíbles, novelas increíbles, pero siempre tiene esta sensación que cualquier cosa que uno cuente de ahí podría parecer realismo mágico, digamos, o podría parecer que a mí, en lo personal, no me gusta esa lectura cuando me dicen, ah, tú eres incluso lirismo mágico, me han dicho. Entonces, yo he dicho, mejor es un falso realismo amazónico, porque es bien interesante, porque muchas veces me dicen, y esto, digamos, de Bruselín y Bruselí, ¿cómo te has inventado? Yo, no me he inventado, hay un Bruselín, hay Bruselí. Entonces, las partes que parecen mentira, le vamos a decir, o muy ficcionadas, son reales, y más bien las partes que parecen más verdaderas son ficcionadas, ¿no? Entonces, he jugado mucho con eso, y como tú dices, Claudia, o sea, sí no hay fronteras dentro de la selva, pero Cobija es la frontera con Brasil, ¿no? Y ahí mismo tú agarras y cruzas un puente y estás en otro planeta, ¿no? Aunque compartes todo, o sea, ya cambia toda la mentalidad, cambia el olor, cambian los productos, cambian los colores de las calles, y eso es impresionante, ¿no? Yo siempre digo que es Bolivia, que es el culo de Bolivia, es Cobija, y estamos al frente del culo de Brasil, ¿no? Y eso nos permite tener también, es un lugar tan alejado que tiene también esta lógica de frontera que a mí me interesa mucho. O sea, claro, tú dices no hay frontera en la selva, evidentemente, pero sí hay fronteras ahí que marcan muchas cosas y no solamente eso, ¿no? Sino que la frontera está acompañada también con otro tipo de intercambios y también está acompañada con otras cosas como el narcotráfico, como miles de aspectos que hacen que sea un lugar que siempre está en contradicción, que siempre está en movimiento, que siempre está, no sé, mostrando todas nuestras contradicciones también como continente, como Latinoamérica, digamos. Y además es bien interesante porque la frontera que tiene Brasil con Bolivia es más grande que la que tiene, o más larga que la que tiene México con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pensar en ese nivel de frontera que tenemos, ¿no? Entonces ahí siempre está todo descuidado y por eso me interesa mucho porque, como les digo, ahí se vuelven difusas las fronteras por la selva misma que tú decías, ¿no? Es algo que tal vez nuestros nietos, bueno, yo no tengo hijos, pero si tuviera, tal vez nuestros nietos no van a poder
ver lo que es entrar a la selva, a una selva virgen, sentir lo que se siente, ver los insectos, porque evidentemente ese es el otro tema, ¿no? O sea, lo estamos destruyendo, ¿no? Estamos destruyendo un nivel que yo creo que nunca ha pasado y no, todavía no sabemos las consecuencias de esa destrucción. Por eso mismo es un espacio que es volátil, es fronterizo, es bien contradictorio, y yo creo que esos elementos son muy importantes a la hora de inspirarse en una escritura, ¿no? O tratar de escribirlos. Sí, ahí hay dos elementos que me parecen súper interesantes. Es decir, claro, existe esta frontera y digamos que esa frontera la vamos a percibir en la novela también hasta desde el lugar lingüístico, ¿no? O sea, de esa diferenciación, por ejemplo, que haces en tus epígrafes, ¿cierto? Que dos son de escritores bolivianos, de Jaime Sanz y Jesús Sagasti, justamente. Y las otras dos citas, bueno, está Fernando Pessoa en portugués y Guimarães Rosa, digamos, ¿no? Y en esa diferenciación, ese universo, digamos, que se construye en Pando, me ha hecho pensar ese lugar, o sea, me ha hecho pensar en que Pando es un poco la metonimia de lo que es Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, digamos, cuando tú dices Pando es el culo de Bolivia, bueno, Bolivia es el culo de América Latina también, ¿cierto? Y ahí he encontrado una cita que me ha parecido una de esos fragmentos de texto que cuando lees una obra dices, esto es demasiado fuerte, digamos, hablando de Sáenz cuando se toma el mar, digamos, en el Felipe Delgado. Y en un momento de tu novela está eso de que es esta idea de lo que es Bolivia, digamos, ¿no? Y me ha parecido súper fuerte, lo voy a leer y después a ver si nos las comentas. Dice, el narrador, ¿no? Dice, les voy a decir la única verdad que escuché de boca del borracho de mi padre. Les contaba a sus hijos a aquellos lejanos días. Una noche me dijo que la maldición de nuestro país no solamente es el alcohol, sino el chaki. El problema es que hacemos las cosas de chaki. En el momento en que sentimos que no valemos nada y hacemos todo como si no valiera nada. Aquí estamos perdidos porque los demonios que hemos engendrado no se pueden atar, están saltando por dentro de cada ser de la patria. Sí, pues eso es complicado, ¿no? Pero acabo de ver un comentario que dice que hablo muy rápido, y eso pasa siempre, por si acaso, ¿no? A veces incluso me dicen algunos amigos que debería yo tener yo subtítulos, ¿no? Porque incluso con el WhatsApp que se puede acelerar el audio, si me aceleras a mí ya no me escuchas nada, ¿no? Entonces voy a tratar de hablar más lento, igual para mis clases cuando soy docente, entonces tengo mi letrero ahí que dice hable más lento, porque sé que me emociono y empiezo a hablar súper rápido, ¿no? Es complejo, ¿no? Decir qué es Bolivia, ¿no? Yo tampoco tengo esa concepción de, no sé, sería ideal que podríamos decir es un Estado plurinacional si es que funcionara, digamos, ¿no? Pero no, yo creo que tenemos muchas, no sé, pues dicen, ¿no? Que no necesitamos economistas, sino necesitamos a veces exorcistas, ¿no? Para poder sacar muchas de esas cosas. Y cuando me refiero al chaki, para los que no saben, el chaki es la resaca, ¿no? Entonces, esa condición que trae con la culpa, esa condición de que no estamos haciendo bien las cosas, me parece que es algo que podría simbolizar esta cosa que tenemos por dentro, ¿no? Que yo creo que es una abyección, no sé, una baja autoestima tan fuerte que nos hace hacer las cosas como sea, ¿no? No digo en general, digamos, porque hay personas muy valiosas, artistas increíbles, ¿no? Pero en general tenemos esa tendencia y por eso también nos encanta la burocracia, creo que es otro de nuestros demonios, digamos, es un país burocrático hasta el fondo, y es en esa burocracia donde también nos perdemos, en esa burocracia también donde le quitamos energía a todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos una autoestima que yo creo que nos destruye un poco, siempre nos vemos como menos, sobre todo, yo digo sobre todo desde lo que podríamos decir la élite, por ejemplo, ¿no? Que a diferencia de otras élites, es una élite totalmente iletrada, es una élite totalmente, además, que odia a su país, ¿no? Le parece, y eso tiene que ver también, yo creo que con un complejo ante lo indígena, ¿no? Es un complejo bien fuerte que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que la suma de todas estas cosas hacen que tengamos
también esto y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que ver nuestras fallas desde ese lugar también, ¿no? Desde esa construcción a veces errónea o a veces todavía inconclusa de lo que somos, ¿no? Que yo me imagino que es como en todos los países, digamos, ¿no? Pero aquí hay características bien propias y que tienen que ver con eso, ¿no? Con hacer las cosas, como dice ella, desde Chucky, o sea, la mala y sin sentido, ¿no? Sin el cariño que se necesita. Y hablando de ese universo indígena justamente, o sea, Pando, digamos, y toda esta región se caracteriza por una riqueza cultural enorme, digamos. Entonces, uno de los personajes más importantes de la novela es justamente Manu Viruyeque. ¿Qué influencias lingüísticas hay desde el lenguaje, ¿no? Un poquito, a ver si nos puedes contar desde la lengua, digamos, ¿qué influencias has utilizado lingüísticas en tu novela? ¿De dónde sale este personaje? Tiene un lugar centralísimo, digamos, ¿no? En la novela. Entonces, un poco, para entrar un poco en ese universo justamente de esa riqueza cultural que existe en esta parte del mundo. ¿Cuál sería tu... Sí, ¿de qué te has nutrido, ¿no? ¿De qué lenguas? A ver, ese es un tema un poco complejo, ¿no? Porque no es que yo haya agarrado, evidentemente hay las culturas indígenas, digamos, que habitan la selva son muy especiales, ¿no? En Pando hay, pero están un poco reducidas, pero al frente, en Brasil, hay todos los catuquines, los yaminados, los miles de poblaciones muy interesantes que tienen mucha influencia en esto, ¿no? Ahora, yo no he agarrado ciertos idiomas, que un poco eso ha hecho, por ejemplo, Guimarães Rosa con el tupi-guaraní en esa gran novela, que es mi novela favorita, que es el Sertón Veredas, el Gran Sertón Veredas, sino he tratado de buscar una sonoridad que sea de acuerdo a esa sonoridad, ¿no? Entonces, me gustaba mucho, no sé, pues por eso tiene el Pawichi de Yamuriniti de Ojorejepe, digamos, ¿no? O Manubiyepe, o Paralaibo, o para, y todos, o Tupuamanambá, digamos, ¿no? Entonces he buscado palabras que tengan esa sonoridad especial de la selva, que es mucho más viva, que tiene muchas más... es mucho más llamativa, ¿no? Porque en general nosotros en el Ande, digamos, o en las alturas, o en todo eso, somos muy secos, muy cortos, siempre estamos con las palabras más bien un poco hasta rudas, digamos, ¿no? Son agresivas, y esta sonoridad me encantaba, ¿no? Entonces, no es que he ido y he dicho, a ver, haremos algo pacahuara, o sacaremos algo de los chacobos que están por ahí, sino más bien escuchando y escuchando, tratar de imitar y buscar otra sonoridad que no sea una apropiación directa o una traslación de palabras o temas, ¿no? Aparte de eso, sí hay palabras que son de la frontera, que están ahí, que son de uso corriente, que obviamente provienen del mundo indígena, pero en estas cosas especiales, como en el título, como en el personaje, como en el Yamuriniti o Jorejepe, como Tuparanambá, o incluso hasta los nombres de los duendes, he buscado que sea otra sonoridad, que sea mucho más... robusta, mucho más frondosa, digamos, como es también el paisaje amazónico selvático. Y en ese sentido, hablando un poco de los personajes de la novela, ¿no? Habíamos empezado a hablar, por ejemplo, de Manu Viruyepe. Hay este juego interesante de los personajes que siempre hay como un doble, digamos, ¿no? Entonces están los gemelos, Bruceline, Bruceley, está Nancy, ¿no? Con Manuel, si no me equivoco, Lázaro, no voy a decir, no voy a revelar los secretos, pero Lázaro, el mono, no sé. Y bueno, en ese juego, digamos así, de doble, y yo leía, o lo que he interpretado, es un poco que ese doble de Manu Viruyepe es un poco la selva, ¿no? Porque en un principio, digamos, yo sentía que era ese doble. Pero claro, luego se va a complejizar, digamos, esta figura de Manu Viruyepe, y vamos a descubrir que también todos somos dobles de Manu Viruyepe, ¿cierto? Y entonces, dentro de la estructura de la novela, ¿cómo has pensado esto? ¿Has pensado como el mismo juego que hay en el narrador, de desdoblarse, digamos,
en sus personajes, en otros narradores. ¿Cuál es la importancia de ese doble? Porque en realidad no es como una separación, ¿no? Sino es como un doble, pero que habita en uno, digamos, y es como ambos a la vez. Es súper interesante la pregunta, Claudia, porque esta novela ha empezado con la estructura, ¿no? Uno a veces aborda un proyecto literario de una manera, otro con su mapa, otro con su brújula, otro va haciendo los temas y después va contando, ya tienes todos los desenlaces, pero en este caso yo quería una estructura que estaba muy basada en la numerología, a mí me encantan los números, entonces incluso con contar palabras, ¿no? O sea, de verdad y poner algo así que sea como un reflejo, ¿no? El capítulo de centro tiene toda una irradiación, digamos, de espejo, ¿no? Y en ese espejo uno va encontrando tal vez al doble, pero también encontrando a la sombra, o encontrando al gemelo, o encontrando a lo que falta, a lo que no falta, o encontrando al mismo personaje que está dentro de uno, como contradicción, como pasa con Miguel y Nancy, tampoco les voy a spoilear, pero me interesaba mucho y eso tiene que ver con la estructura, ¿no? Incluso el número de capítulos, el número de palabras por cada capítulo, el número de páginas por cada capítulo, todo eso para mí era muy importante y por eso mismo empiezo con un palíndromo que cierro también con ese palíndromo para que se pueda leer desde adelante hacia atrás. Tampoco voy a revelar los secretos de la novela, pero para mí era muy importante primero darle una estructura que tenga esa visión, no sé, pues, ¿qué le vamos a decir? Especial, ¿no? Que para mí era muy importante el uso del 9, el uso de todo por muchas otras cosas, y me parecía una forma de convocar, porque yo creo que cada autor tiene sus rituales, y para mí era muy importante convocar a partir de la estructura, a partir de los números, estas historias y ordenarlas de esta manera, ¿no? Entonces, a veces es molesto, me han dicho, para algunos que están leyendo, se corta, va a otro, no pueden seguir el hilo, sí, pero para mí era muy importante no tener una narrativa tradicional, porque también la selva es eso, ¿no? Es realmente una explosión, digamos, de frondosidad, como les digo, ¿no? De miles de cosas y de sentidos y de sonidos y de colores y de insectos que están ahí. Y yo creía que lo importante para poder abordar algo así, no sé si me he equivocado, era primero pensar muy bien en una estructura y que esa estructura tenga todo este tipo de correlaciones que se podría decir que son de espejo, ¿no? Utilizando la figura de espejo. Sí, es interesante porque, claro, cuando pones dos espejos al frente, logras un infinito, digamos, ¿no? Y un poco ese infinito creo que está, bueno, luego no les voy a spoilar, pero está, digamos, también en esta figura de Manu Miluyete, digamos, ¿no? Es un poco eso. Y me parece súper interesante lo que dices porque me acuerdo que en Sarachura, en la primera novela de Juan Pablo, también se juega con esto del tejido, en ese caso, digamos, ¿no? Y claro, yo hacía esa comparación un poco al leer Manu Miluyete y encontraba que aquí, como dices, o sea, están ahí los hilos, digamos que se sueltan los hilos al inicio de los primeros relatos y toda esa proliferación de capítulos, ¿no? Que existe, como dices así, que te envuelven en un espacio medio caótico, pero luego se van articulando, ¿no? O sea, luego con el avance de la novela vas articulando esas historias y tal. Y entonces, pero claro, no veía esa simetría, digamos, ¿no? Y me parecía justamente estar así entre las lianas en la selva, digamos, ¿no? Así como en un caos y tal, donde están estos hilos narrativos que van por todos lados. Pero eso, digamos, me parece súper interesante como entrar en ese juego también, ¿cierto? Y en ese sentido, dentro de ese universo, ¿qué papel juegan tus narradores? Porque aquí hay más de un narrador, o sea, hay un relevo de un narrador y luego está el mono Piñari, en fin, que los contrata. En fin, ¿cuál es el papel del narrador en esta estructura? ¿Cómo has imaginado ese narrador en esta estructura? Para mí siempre es complejo esto del narrador, ¿no? Y además algunos me han dicho que estoy utilizando mucho metalenguaje, ¿no? Que ya es encima de que la selva es tan
es tan abrumadora, tiene tantas cosas difíciles, contar aparte de estos personajes, encima entrar con el metalenguaje, que el mismo narrador se rompe a sí mismo y que después aparece otro, me parecía, pero creo que esa influencia siempre lo voy a tener desde el Quijote, ¿no? Yo creo que el Quijote para mí es la mejor novela que se ha escrito, la primera tal vez, de la historia, pero ahí el juego que él utiliza jugando con todas esas otras orillas, digamos, del lenguaje y con el mismo metalenguaje, a mí siempre me ha parecido muy valioso, ¿no? Y creo que, claro, comparto la lectura de algunas personas que me dicen que tal vez es un poco hasta excesivo, ¿no? Pero yo quería que sea excesivo, ¿no? Yo quería que sea excesivo en varias de estas cosas, ¿no? Entonces, el narrador en un principio lo tenía bastante controlado, pero después sabía que pasando la mitad de la novela también él tenía que transformarse, ¿no? Y eso es lo que logró, ¿no? Porque hay uno que se queda mirando la selva como si mirara nada, digamos, o sea, como embelesado, se pierde, entonces viene a reemplazarlo otro narrador que ya tiene otro tipo de cosas. Bueno, en realidad no solo un narrador, sino un narrador con un mono que trabaja en la oscuridad, que también es una metáfora de la escritura, entonces más bien ha sido como literalizar esta metáfora, entonces ya va a haber un mono que está trabajando con un narrador que no tiene historia, ¿no? Entonces eso era mi forma de enfrentar, pero me imagino que tiene que ver, como te digo, con esa influencia quijotesca, ¿no? Que tal vez estoy un poco atrasado, ¿no? Ya sería más de 500 años que estoy un poco atrasado, pero yo creo que sigue siendo válido y me interesa mucho, ¿no? Sobre todo porque no veo que eso les interese mucho a mis contemporáneos, digamos, ¿no? Más bien siempre quieren romper con eso y con todo, pero a mí más bien tal vez estoy un poco atrasado, como les digo, ¿no? O vivo en otro tiempo, pero a mí me interesa mucho eso en la literatura porque creo que es la posibilidad que te da el lenguaje también de destruirse o cuestionarse a sí mismo, ¿no? De mostrarse como ficción, de revelarse como ficción sin que eso, no sé, pues a mí me parece bien importante hacerlo, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, saliendo un poco de los tecnicismos de la literatura y volviendo un poco a los temas, a los grandes temas de la novela, hay dos temas que que me han parecido súper importantes, ¿no? Y que son de interés actual además, o sea, que están en discusión en la sociedad y que pueden darle esta otra cara también a lo que puede ser este universo de la Amazonía, de los elementos que la hacen maravillosa en cierto sentido, digamos, ¿no? Uno que es el tema ecológico, que está súper presente, una parte de la novela que es súper fuerte es justamente la violencia, digamos, contra los animales, ¿no? En la Amazonía como una práctica además cotidiana y que es absolutamente real. Y el otro, que me parece que también está vinculado de una manera metafórica, esta vez desde el lenguaje, es el tema de los personajes femeninos, ¿no? O sea, de los personajes femeninos que son presentados como cuerpos en este espacio que están destinados a ser violentados, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, cuál ha sido el impulso, cuál ha sido la motivación para que toques estos temas desde esta novela? Es que yo creo que estos temas están ahí a la vista, ¿no? Y son muy evidentes, sobre todo en un lugar así, ¿no? O sea, yo me acuerdo justamente en la casa de mi padre un día estaba jugando, vamos a decir, los de al lado que trabajaban en un arenal con un oso perezoso que estaba quemada a su espalda y ellos encima lo pegaban, lo agarraban, se reían y uno ve ese nivel de crueldad y dice, puta, ¿no? Y lo mismo, o sea, a veces es muy desesperante ver el futuro que se tiene planteado, por ejemplo, para una niña de 15 años, digamos, en un lugar así, ¿no? O sea, que además es hipersexualizado, que además es como también un lugar donde es como el viejo oeste, ¿no? No hay ley, digamos, ¿no? Entonces, realmente lo que sufren, digamos, las castañeras en estar esa relación de violencia, creo que también es una relación que tiene la selva, ¿no? La selva es, para mí, el crisol es el santuario, ahí está la vida, pero por lo mismo también está la violencia, ¿no? Y está muy presente, no solamente por parte del ser humano, digamos, sino porque, no sé, pues ahí es diferente, pues se puede perder tu lorito, ya se lo caza el gato, al gato lo caza el otro, entonces, pero no es una violencia gratuita,
como la del ser humano, ¿no? Y esa violencia gratuita del ser humano es la que más me pone a pensar, ¿no? Porque uno puede hacer todo un panfleto sobre que no quemen la Amazonía, pero no, nunca estamos identificando el verdadero causante, los verdaderos problemas, y sigue eso y va a seguir, ¿no? Y realmente, no sé, es desesperante sentir tanto sufrimiento, ¿no? Que se causa ahí, ¿no? Porque incluso decía un ministro, decía una vez, pero ahí no hay nada, ahí solo hay animales y árboles, ¿no? Entonces imagínense como si el sufrimiento no fuera de los animales y de los árboles, y estar ahí con esa mentalidad tan destructiva que tenemos de mirarlo así, ¿no? Y el tema de la mujer no creo que solo sea cobija, digamos, yo creo que es un tema muy fuerte de nuestro país y yo creo que del mundo, obviamente, que tiene todos estos elementos de una violencia también gratuita, que a mí muchas veces me parece terrible, ¿no? Porque de verdad es muy diferente una niña de 15 años en La Paz que una niña de 15 años en Cobija, ¿no? Las presiones sociales, como que el mismo cuerpo, cómo se desarrolla, y por lo mismo, como ya de entrada es totalmente usufructuado, totalmente amenazado, totalmente violentado, y no es algo que pase así nomás, yo creo que pasa constantemente, es una constante, ¿no? Entonces, combinar y separar esta violencia gratuita con esta otra violencia que tiene la selva, que de verdad también es cruel, pero con un sentido, ¿no? O sea, si está comiendo el gato al pajarito y al gato se lo comen, o la víbora lo mueve, es porque estamos peleando por la luz, por la vida, por la sobrevivencia, y la vida está en constante movimiento, y por eso mismo la vida y la muerte son muy cercanas, ¿no? Muy rápido. En cambio, en el Ande tenemos este otro tiempo, ¿no? El tiempo de la piedra, la vida está tarde en hacerse, ¿no? Incluso uno envejece en la selva mucho más, ¿no? En cambio, en el altiplano uno puede ver gente que te dice tengo 90 años y parece de 50, ¿no? Entonces, hasta en ese ritmo de la velocidad de la vida está esa intención de mostrar esto, y lo que digo, o sea, lo que se muestra sobre lo ecológico, como dices, o sobre el papel de la mujer, o sea, la violentación de la mujer, es algo que está ahí muy presente, ¿no? Y no puedo no ponerlo si estoy queriendo hacer una novela amazónica, ¿no? Sí, no sé, o sea, también me he puesto a pensar que todo este proceso, porque bueno, esta novela la has comenzado a escribir hace muchos años, ¿no? Pero en todo este tiempo ha pasado, por ejemplo, en el 2019, de los incendios en la Amazonía, que han sido terribles y que hemos visto cómo el fuego ha devastado, digamos, con muchísimo territorio, y hemos visto el sufrimiento de los animales muy de cerca. Pero también, digamos, luego lo del COVID, que de alguna manera también creo que ha participado, ¿no? O sea, en la novela con estos personajes que son los científicos que llegan a la Amazonía y tal. Entonces, claro, está todo esto que dices, ¿no? Todo este proceso, digamos, de expoliación, de explotación de la naturaleza súper fuerte que avanza. Y en ese sentido, creo que la novela es como, no sé qué piensas tú, pero a mí me ha parecido que es súper, o sea, si no hay esperanza, digamos. La única esperanza es que la naturaleza es más grande que el ser humano, digamos, o sea, la selva finalmente es más poderosa, y que seguramente cuando la humanidad se acabe, la esperanza es que sobreviva esa naturaleza, digamos, ¿no? Es súper interesante lo que tú dices, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, digamos, obviamente no hay esperanza para el ser humano, yo creo que si seguimos así, chao, pero para la tierra, claro que hay, ¿no? Para mí es Claro. totalmente un ser vivo, es una madre que el momento que quiera corregir, ¡pam! Y ahí a llorar al río, digamos, ¿no? Y ahí vamos a estar, entonces los pajaritos y los animales van a seguir, y los árboles van a seguir, y todo va a seguir. Y también lo que dices es bien interesante, porque dices, ya, en 2019 hubieron estos incendios, pero también tiene que ver con todo este mecanismo que tenemos actualmente. O sea, no sabemos el poder que está influenciando, o sea, cómo está influenciando las redes sociales y esta forma de ver el mundo en nosotros, ¿no? Entonces, te pueden alumbrar un momento mucho más que está incendiándose, pero de ahí nos olvidamos que sigue incendiándose, ¿no? Y que siguen todos los problemas y que se va a seguir, ¿no? No es una cosa que sea muy puntual, digamos, y siempre ha estado así, ¿no? Pero es el uso que se hace de eso para poder generar otro tipo de réditos, el que nos distrae en general de lo que verdaderamente está pasando.
pasando. Eso no saben cómo está arrasándose cada vez más, hay mucho menos y en Brasil peor. O sea, tú ves ya realmente es triste porque toda esta parte de la ilea amazónica sobre todo está solventada por un pequeño humus de ese tamaño, digamos, que si se rompe eso, chao, ¿no? Se vuelve desierto y eso sería pues terrible para todos, ¿no? Ahora, yo creo que como el mismo COVID, tal vez es una forma de la madre tierra de poder hacer esto, ¿no? Pero a la vez también están metidas las farmacéuticas, ¿no? Yo esto de las farmacéuticas, de los científicos, lo había escrito mucho antes del COVID porque es conocido, ¿no? Que desde ahí se saca todas las medicinas, desde ahí se hace todas esas investigaciones, se explota, se patenta, se lleva, entonces ahí es un lugar muy poderoso, ¿no? Porque es el lugar que yo creo que tiene, en el fondo hay que verlo, yo lo veo así, como que la selva es nuestra, aunque no me gusta para nada esa palabra, pero nuestra farmacia, ¿no? Es nuestro, donde nosotros encontramos la medicina. La mayoría de los remedios que tomamos y todo vienen de esas plantas y vienen de ciertos lugares de investigaciones que después obviamente nos las venden y nos las dan de otra manera y con esta lógica de que van a atacar a los síntomas y nunca te van a curar, ¿no? Para que tú puedas, yo tomo pastillas para la presión, por ejemplo, entonces tengo que tomar de por vida, pero yo estoy seguro que con otras cosas se podría curar la presión. Hay otro tipo de medicinas que son verdaderamente efectivas y que no atacan a los síntomas, ¿no? Entonces, esto de la selva es muy llamativo por eso, ¿no? No solamente porque ahí hay el narcotráfico y todo, sino porque ahí están las plantas tal vez más poderosas de la tierra, digamos, y que justamente tienen toda esta atracción, ¿no? Entonces yo creo que, como tú dices, hay poca esperanza, sobre todo de conocer selva virgen, es lo que les digo, ¿no? Tal vez nuestros nietos no van a poder tener esa sensación de poder entrar a un lugar que nadie ha entrado, digamos, o sentir ese aire o ese aroma o ver la vida ahí ebulliendo con toda su fuerza. Y eso también es importante de la escritura, ¿no? Que quede registrado, ¿no? Que quede también como una ficción que está basada ahí, porque es lo que después nos va a quedar, ¿no? Espero que no, espero que un rato sea el remesón tan fuerte que logremos cambiar nuestros paradigmas, pero eso yo lo veo súper difícil, ¿no? Porque estamos muy, ¿cómo se dice?, comprimidos y muy tapados con todo esto, y porque los intereses son realmente macabros, ¿no? Bien, y bueno, para ir terminando con la conversación, yo me he transportado, ¿no?, a un lugar que no conozco, fíjate, o sea, yo nunca he ido a Pando, digamos, y me he transportado a la selva y con esta novela, y claro, me ha dado un enorme deseo de estar ahí, ¿no?, de encontrarme ahí. Y creo que lo que planteas en tu escritura es un poco eso, o sea, una suerte de expedición, de búsqueda de un lugar, de una experiencia sobre todo. Y entonces, en ese sentido, creo que tu búsqueda digamos, también el de proponer esa experiencia, pero a través de esa experiencia un conocimiento. Y yo pienso que tú en la escritura también has tenido una experiencia y has llegado a cierto conocimiento. ¿Qué cosas has aprendido escribiendo esta novela, Juan Pablo? O sea, un montón de cosas, ¿no? Pero hay cosas que las dejo para mí, ¿no? Porque son aprendizajes, yo creo que los aprendizajes más importantes son para uno mismo y uno los mantiene en el silencio, ¿no? Pero yo siempre digo que cada novela me enseña algo, cada libro te trae un regalo, ¿no? Es como que el libro aparece y te trae un regalo, ¿no? A mí lo resumiría de esta manera, ¿no? Lo que he aprendido con esta novela es la importancia de la palabra, ¿no? Es la importancia de nosotros no solamente, por ejemplo, cuando decimos no deberíamos mentir, digamos, no estamos hablando de algo desde mi punto de vista moral, ¿no? Sino que realmente la palabra tiene la posibilidad de convocar, de diseñar, de nombrar el universo, el mundo, la realidad. Y si uno cambia la forma de que está convocando este mundo, realmente también cambia el mundo, ¿no? Y eso también se lo puede ver, sobre todo ahora con todo esto de la posverdad, de las redes sociales, de todo. El uso de las palabras es muy fuerte, ¿no? Y realmente nos están conduciendo a también volver esto un verdadero infierno en el que todo está polarizado, todo es así, nos odiamos porque es mucho más fácil. A mí no me gusta eso de redes sociales porque no me parece que tienen nada de social, creo que son redes virtuales, en que en esa virtualidad uno se transforma en otra cosa y es también por las palabras, ¿no? Entonces yo he tenido
tiene errores, obviamente, como todas las novelas, sobre todo en primera edición, pero he querido cuidar al máximo las palabras, cuidarlas de una manera que estén en el lugar que tienen que estar, y por eso muchas veces están contadas, están con su número exacto, cuántos tienen que estar, todo, porque creo que esa es nuestra mayor riqueza, ¿no? Porque una palabra verdaderamente puede cambiar el universo, ¿no? Con las palabras precisas uno puede transformar el universo, ¿no? Y realmente hacerlo de esa manera. Y también darnos cuenta que, por ejemplo, cuando, no sé, pues justamente cuando las redes sociales están usando palabras con la intención de lastimar a alguien o de causar dolor, eso es justamente lo que hacemos. Causamos dolor, ¿no? Y lastimamos, ¿no? Y ahí esa energía también está en el mundo, porque nosotros yo creo que somos siempre un reflejo de nuestro planeta, ¿no? Tenemos las mismas contradicciones que están en grande, están dentro de nosotros y son parte de eso, ¿no? Entonces yo creo que la palabra en eso tiene un valor, un lugar, una fuerza, un poder que realmente cada vez lo estamos perdiendo y gracias a Dios hay poetas, digamos, que están buscando que no se pierda, pero es ahí donde recibí el mayor aprendizaje, ¿no? De tener conciencia de tus palabras, conciencia de la importancia de cuidar lo que uno dice, y como les digo, no en temas morales ni nada, sino realmente como que con con ese uso indiscriminado, con ese uso inconsciente de cada palabra que utilizamos, en el fondo estamos destruyendo nuestra realidad, ¿no? Estamos destruyendo nuestro mundo, estamos volviéndolo, no sé, pues yo creo que en este mundo, digamos, hay infiernos y paraísos al mismo tiempo, y estamos transformando eso en un infierno, ¿no? En sufrimiento, en violencia, en aislamiento, en dolor, en desigualdad, en todo, con las palabras, ¿no? Y ese se podría decir que es el regalo oficial, digamos, ¿no? Obviamente que he tenido otro tipo de regalos que me los voy a guardar siempre, seguramente me los voy a llevar, que creo que cada uno o cada autor tiene que tener también ese espacio privado, ese espacio secreto que no comparte con nadie, sí lo comparte, pero traducido en las obras, ¿no? Pero hay este tipo de sensaciones, regalos, entendimientos que vienen y que creo que cada uno se los tiene que guardar como un tesoro, ¿no? Atesorarlos, como se dice. Bien, sí, creo que eso está sugerido también al final de la novela, en un susurro que el lector escucha, pero cada lector escucha lo que tiene que escuchar, ¿cierto? Y bueno, entonces para terminar, Juan Pablo, no sé si nos quieres compartir un fragmento de tu novela y así dejamos ese regalo a la gente que nos ha seguido, que nos ha acompañado aquí. Y... Estoy bien, quería hacerlo al azar, después estaba buscando y he dicho, no, mejor no al azar, pero a ver, vamos a ver si al azar sale y si no, vamos a elegir. Estaba pensando tal vez mejor, ya que estamos en París, digamos, aunque sea virtualmente, hay un capítulo que tiene por título Astroza, ¿no? Y esta Astroza viene de un poema que yo amo de César Vallejo, ¿no? Que él dice, parado en una piedra, él está en el borde del río Sena, ¿no? Y ahí habla mucho de la condición humana, porque esos son, obviamente lo estoy diciendo mal, pero los lobos hermanados, ¿no? Que están ahí, que como, y está parado en una piedra en el Sena, ¿no? Y esa imagen, además la palabra astroso, ¿no? Porque yo me considero bastante astroso en mi digamos, y me encanta. Entonces tiene es el capítulo 6 y tiene este pequeño homenaje que yo he dicho con qué parte de París podría, ya que estamos en París, hacer un fragmento. Y creo que este es el único porque tiene esto que Vallejo ha escrito este poema justamente allá, ¿no? Y está hablando mucho de la condición humana, de la condición, obviamente desde un punto de vista súper social, económico, lo vamos a poner, pero con la poesía como es, ¿no? Entonces, este los voy a leer, ¿no? Dice, parada en una piedra, la única de la banda del río de flechas, Daphne Milady busca el equilibrio en la punta de los dedos de su pie derecho. Astrosa y espeluznante. La niña que no es niña se contonea sin bailar en la piedra del río que va y viene. El gredoso derrumbe de sus entrañas nutre con aire venenoso sus pulmones, sangre clara que se enturbia, despiadada luz amarilla, pastosa, que inflama el aire del mediodía. Todos los animales están escondidos, Dafne. Los seres, los insectos están escondidos. ¿Por qué no te ocultas? Escápate del sol, no siempre ilumina, Dafne, que no te engañe. Si los árboles pudieran, si pudieran se ocultarían también. En la tempestad no descuides el equilibrio. El golpe seco en la nuca te dejaría fría e inmóvil. Lo perderías todo. Con los ojos cerrados, ella repite el eco de su poroso cráneo. Adentro pronuncia un destructivo mantra
que el río venga con furia, que no deje nada, que se lleve estos restos. Yo ya no estoy aquí. Ese es el lóbrego hechizo. Ya no estoy aquí, no soy este cuerpo, ya no estoy aquí. Dafne, no puedes ver, pero en un lindero de tu sombra se ha detenido un gusano guaraní de fuego para imitarte. Equilibrista, esclavizada y ciega, el mundo nunca te tendió la mano rutilante, de colores fuertes, de peligro de muerte, de pelaje plástico en el poderoso veneno que la oruga suda. Mis ojos, Dafne, se han secado de verte tan triste esta mañana. Y ese es el veneno con el que te imita la oruga que camina con fuego. Despertaste llorando, atragantada de frío, olfateando el rastro de tu cuerpo en las tinieblas, esférica de hondez que se hizo carne helada, cadáver de rata, en los desalmados colmillos de la gata de tu casa, que ha venido lúgubre a despertarte. Y el gusano guaraní ya no te imita a ti, sino a los ojos salidos, rojos y negros, mirada perdida de la difunta rata podrida. Para emularte, la taturana no piensa en ti, solo te observa. Tampoco tú piensas en ti. No estás imitando a nadie. O tal vez sí. ¿De dónde sacarías si no esa forma única de ser Dafne Milady? Quizás la clave del asunto es que al ser lo que eres, estás imitando al que al venir has olvidado. Pero ese visitante lejano está en ti, como el gusano guaraní, la gata y también esa rata. Ese sería el fragmento que tiene algo de París. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias a Claudia, Pardo. Tenemos la suerte entonces que en este pequeño libro haya todo el universo, haya la selva amazónica, haya un juego de palabras que es como nuestro ADN universal. Somos animales de palabras. Y entonces, tal vez cuando no haya más hombres, por lo menos quedarán los libros. Te agradezco muchísimo y nada, invitarte a seguir escribiendo y a seguir trayéndonos esa luz. Gracias, Melissa, Gracias. gracias a la librería Cariño, realmente es un placer estar ahí. Gracias, Claudia, por todas las gestiones, a la Cámara Departamental, a la Editorial 3600. No saben el gusto que me da que estén leyendo el libro. A veces uno piensa que nadie lo lee, pero después, no sé, el otro día me han invitado a ver con unos niños del Cunihuasi, no tan niños, adolescentes, y me ha impresionado cómo entendían, a pesar de que la novela es un poco fuerte en algunas cosas, y ese es el mayor gusto que uno tiene como escritor, ¿no? Que alguien lo lea, ¿no? Que alguien también se cuestione y esté con eso, y para mí es genial estar aquí, así que les agradezco de todo corazón y les mando un gran saludo. Felicidades. Gran abrazo. Gracias a todos. Quitar. Sí, nosotros salgamos. ¿Siguen aquí?